Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Es la segunda del ciclo. Vamos a revisar hoy el tema concerniente a operaciones con funciones. Dentro del índice de contenidos a revisar tenemos lo que son las operaciones con funciones, las sumas, las restas y la multiplicación entre funciones. Y de ahí ejercicios prácticos de cada operación. ¿Qué nos dice que es una operación con funciones? Es una correspondencia entre dos conjuntos, ¿no es cierto? Como nosotros realizamos las operaciones numéricas, que son suma, resta, multiplicación y división, asimismo se pueden realizar operaciones básicas con expresiones algebraicas. A esto lo denominamos realizar operaciones con funciones. Los tipos de operaciones que tenemos para desarrollar entre funciones son 4. Ahorita vamos a revisar los 3 primeros, que son la suma, la resta y el producto. Al decir producto, ustedes ya saben que estamos hablando de una multiplicación. Al decir sustracción, hablamos de una resta, y al decir adición, hablamos de lo que es la suma. Básicamente, la notación usada para los tipos de operaciones son los siguientes. Para la suma, f más g de x, o también se puede poner f de x más g de x, es indiferente. Para la resta, f menos g de x, o también f de x menos g de x. Para la multiplicación, usamos f por g de x o f de x por g de x. ¿Cómo lo vemos a continuación? Vamos a ver ahorita la suma. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? ¿Cómo los voy a premiar hoy? Vamos a ir viendo un tipo de ejercicio. Desarrollamos conmigo uno y desarrollan ustedes. Me van a enviar la foto del ejercicio resuelto a mi WhatsApp, al número del cual les envié el link, porque ese es el número institucional de matemáticas, y se van a ganar un puntito para la nota más baja que tengan en esta unidad. ¿Listo? ¿Qué quiero aclarar también? Si, por ejemplo, me resuelve una persona los 3 ejercicios, puede ser solo un punto. No van a pensar que son 3 puntos, porque si no, imagínense. Listo, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, pongamos atención para que ustedes me ayuden con el segundo ejercicio. Empezamos con la suma de funciones. ¿Qué nos dice que es la suma de funciones? Es prácticamente como sumar números, pero ahora de forma algebraica. ¿Cómo lo podemos representar? Como f de x más g de x. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Tenemos mi f de x y tenemos un valor. Mi f de x es igual a 9x menos 5 y g de x es igual a 4x más 1. Esta es la fórmula dada para calcular mi suma de funciones. ¿Qué me dice aquí? Que voy a calcular f de x más g de x. Yo ya tengo valores en f de x. ¿Cuánto equivale f de x? 9x menos 5. Hasta con colores les puse. Es el valor que se traspasa para acá. Más g de x. ¿Cuál es el valor de g de x? Este valor de aquí. 4x más 1. El siguiente paso es desarrollar las operaciones que tenemos, en este caso suma. En el primero no hay nada que hacer, simplemente bajamos 9x menos 5 y acá tenemos que aplicar ley de signos. Más por más, 4x y más por más 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Reducción de términos semejantes. 9x más 4. ¿En qué consiste la reducción de términos semejantes? En agrupar aquellos términos que tengan la misma parte literal y el mismo exponente. En este caso, x con x. Tienen el exponente 1, el exponente 1. Obviamente no se ve porque cuando nosotros tenemos
término algebraico que no tiene exponente, se sobreentiende que está la unidad actuando como exponente. Por eso yo les digo con exponente 1. ¿Tiene la misma parte literal? Sí, ambos tienen x, x. Por eso se puede realizar la operación entre estos dos términos. Los valores numéricos son indiferentes. Eso no importa, eso solo sirve para sumar. Pero sí tenemos que tener en cuenta que tengan la misma parte literal y el mismo exponente, el término. 9 más 4 es 13 y conservamos su parte literal. 13x. Ahora vamos a realizar las operaciones, la reducción con los números que están solitos. Solo los que son números sin parte literal. Menos 5 más 1 nos queda menos 4. Recuerden ustedes que cuando tengo dos valores que tienen diferente signo, procedo a hacer la resta y conservo el signo del número mayor. Por eso me quedan 13x menos 4. En eso consiste la suma. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Porque el segundo lo van a desarrollar ustedes. ¿No? Vamos. Les recibo la foto, ¿ya? Sí, me falta la parte que usted explicó en 9x menos 5, esa parte. En 9x menos 5, ¿en qué parte? Sí, esa parte que está señalando. Esa parte. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer las operaciones que me indican, ¿no es cierto? Pero es solo un paréntesis, no puedo hacer nada, no tengo nada que hacer, no tengo ningún signo, solamente lo va, porque suma. Y acá, como tenemos el signo de suma, tenemos que aplicar ley de signos para cada término. Más por más, 4x, más por más, 1. Ahora sí, me quedan los términos de esta manera, hago reducción de términos semejantes. Agrupo todos los que tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Misma parte literal, no hablo de coeficiente numérico. El coeficiente numérico me sirve para sumar nomás. Por ejemplo, aquí tengo 9x más 4x. Tienen exactamente la misma parte literal. Ambos términos tienen x, ambos términos tienen un exponente elevado a la unidad. Hago la reducción, 9 más 4 es 13x. Y ahora vamos a agrupar en cambio los que tienen términos sin parte algebraica, solo números, que son números solitos. Como tengo menos 5, aquí tengo menos 5 y acá tengo más 1. ¿Qué hago? Resto y conservo el signo del número mayor. Siempre tienen que acordarse de eso. Ya, entonces ahí ya reduje términos semejantes, ya no me quedan las X por todo lado, es como un orden que se le da, ya no me quedan las X por todo lado, sino ya les dejo en un solo término de X y en un solo término numérico. Y me queda 13x más 4. Bien. Les proyecto, ¿ya? Listo. Me van a hacer esa suma de funciones. Entonces, ¿qué nos dice el presidente? Esas están ¿y qué nos dice de esto? Estamos descartas de la matriz extracelular. Y en este caso, podemos decir de ella que el refugio de forma continua es un contexto determinado. Y esto vamos a encontrar en este caso, teoría universal, teoría de historia, con existen dos tipos de teoría. Uno que es de agradecimiento y otro también conocido y el otro es cuando nosotros hablamos en este caso de agradecimiento, ¿qué nos dice? Este mensaje está como bien de manera resistente y también
Según los movimientos y estructuras, esto lo podemos encontrar en las superficies externas e internas de los organismos. ¿Ya? Y cuando hablamos de epitelio glandular, esto nos dice que está formado, como su misma palabra lo dice, por células glandulares. ¿Sí? Y esto nosotros vamos a encontrar también más que se denominan glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Casos que tengan una diapositiva de esto. Sí, aquí un resumen de esto. Tenemos las exócrinas, las endócrinas y las glándulas mixtas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las glándulas exócrinas, ¿a qué se refiere? Segundo de bachillerato. ¿Algo quiere decir? José Imba, ¿qué me envió? Es cierto, Licen, se fue. Ya le mando otra. Listo. Entonces podemos decir de otra manera también se las conoce a estas glándulas como glándulas de secreción externa. A ver, vamos a revisar. Dicen, yo ya lo realicé, pero le mando para que vea si está bien. Envíeme el WhatsApp. Envíeme el WhatsApp. El número lo consigue en el grupo donde les envié el link para la clase. Yo ya me pedí. Damaris. Listen, yo ya le favor. mandé, revise si está bien o si no para volverlo a realizar ya. Un poquito de respeto a sus compañeros. Ahora, ¿de qué se encargará el indicador? O sea, ¿qué sabe? Ya, muy bien, muchas gracias. Este órgano, como Ya le reviso. Y tiene exactamente tres funciones. Una de ellas, como nuestra desintoxicación. A ver. Cuando hablamos de desintoxicación, ¿qué será? ¿Qué significa? Gladys, recuerde que mi g de x no es 4x más 1. Mi g de x es x menos 4. No sé de dónde me sacó el 4x más 1. Ay, Listen, el copiado mal es que me estaba guiando por el primero. Bien, vuélvalo a hacer. Damaris. ¿De qué? Qué mal, ¿verdad? A ver. Pero hija, me hace el proceso. Solo me pone la respuesta. Pero la respuesta está bien. Pero pónganme el proceso. Dios mío. ¿De qué manera la podemos encontrar? ¿Sabes cómo aprovechar nuestro cuerpo? Para nosotros que queremos conseguir. A ver. Nuestro cuerpo almacena energía en forma de azúcar. ¿Sí? Un ejemplo es que muchas veces si nosotros ponemos una noche. Muy bien. Juliana. Juliana conforme. Buenas noches. Buenas noches. Está bien desarrollado su ejercicio. Sin ayuda.
De física. Sí. Hay que mandarle por WhatsApp. Dijo que hagamos ejercicio. Listo, les espero 2 minutos más ya para continuar con la siguiente operación. Ya. Se han clasificado también estos, este criterio de reabastecimiento. Básicamente se clasifica en que ya lo leyó el compañero, ¿no? Entonces, cuando hablamos del criterio pseudo estratificado, este está formado por una sola capa de celdas. Y cuando hablamos de criterio estratificado, este está formado por varias capas de celdas. Y cuando hablamos de criterio, este en cambio está formado por una sola capa. Ya, nosotros tenemos el simple, estamos. Está formado por una sola capa. Y en segunda parte. Eso, Damaris, qué diferente, ¿no es cierto? Ahí está todo el proceso. Sí, está correcto, Damaris. Me hizo sudar ahorita. Ya, Gladys. Gladys Jara. Está bien, Listen. Sí, está muy bien. El único error es que usted le suma, ¿no es cierto? X más X es 2X. Yo les he dicho casi en cada clase cuando les empiezo a dar ejercicios con términos algebraicos. Cuando yo veo un término solito, significa que la unidad está acompañándole, pero jamás van a encontrar en un ejercicio el 1, solo que ustedes ya saben. Entonces, al momento de sumar X más X, se supone que también suman 1 más 1, y es 2, pero conservan la parte literal. Entonces, O sea, es tengo que 2X. Claro. Ah, ya, Listen, ya le arreglé. Listen, ya le arreglé. Me ha hecho sudar. Listo. A ver, uno más me envió. Ya Jara, digo Gladys, perdón, ya le revisé. A ver. Sí, Kevin Morocho. Está bien desarrollado. Bien. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Reemplazar, ¿no es cierto? Mi f de x, aquí tengo mi f de x, y mi g de x, aquí tengo mi g de x, con el signo de suma, porque estamos hablando de suma de funciones. Y en esta parte no teníamos nada que hacer, únicamente bajábamos x más 1, más, y aquí aplicábamos ley de signos, más por más x, y más por menos 4. Tenemos que reducir términos semejantes. X más x es 2x, y menos 4 más 1 es menos 3. 2x menos 3, para las personas que me enviaron los ejercicios, están realizados de manera correcta. Vamos con la resta de funciones. Es parecidísimo, pero en vez del signo más, acá se va a poner el signo menos. Y ahí es el mismo proceso. Vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Qué tenemos aquí? Mi f de x, 5x más 6. Y mi g de x, tengo 3x al cuadrado menos 4x más 8. ¿Cuál es mi f de x? 5x más 6. Menos, ¿cuál es mi g de x? 3x al cuadrado menos 4x y más 8. ¿Qué hacemos? Destruimos los paréntesis. Aquí no hay nada que hacer, ninguna operación. Bajo 5x más 6. Aquí para destruir paréntesis tengo que aplicar ley de signos. Menos por más, menos 3x al cuadrado, menos por menos, más 4x, y menos por más, menos
8. El mismo proceso, una vez que llego hasta aquí, trabajo en la reducción de términos semejantes. Primerito, tienen que ver el orden del exponente para ordenar, valga la redundancia, para reducir términos semejantes. Tienen que ir viendo el orden del exponente. En este caso ya tenemos un término cuadrático. ¿Por qué? Tenemos un término elevado al cuadrado. También tenemos términos lineales, que significa que tienen el exponente la unidad. Y los términos numéricos. Así tenemos que ir en ese orden. Cuadráticos, lineales, numéricos. Por eso primerito cogemos el menos 3x al cuadrado y lo ponemos primerito. De ahí tenemos otro término lineal, sí. 5x, sigue acá el 5x y tenemos el más 4x, el más 4x, también tenemos el menos 8, aquí tenemos el menos 8 y tenemos el 6 positivo. Tenemos el 6. Ahora sí que ya ordenamos, es mucho más fácil reducir los términos semejantes, como les había dicho. ¿Algún término con x al cuadrado? No tengo, ¿no es cierto? Entonces únicamente lo bajo. Pero términos que contienen x y el exponente 1 sí tengo. 5x más 4x me da 9x. Y menos 8 más 6. ¿Qué hago cuando tengo dos números con diferentes signos? Realizo la resta y conservo el signo del número mayor. ¿Qué tenemos aquí? 3x al cuadrado más 9x menos 8 más 6 menos 2. ¿Qué tienen que hacer aquí? Conservar el signo del número mayor y realizar la resta en este caso, porque son dos términos que contienen diferentes signos. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿Y de qué se encarga? ¿Qué nos dice? De los domicilios especializados que almacena gas, que sirve como reserva de energía. Sí, es el ejemplo que les acabo de decir, por ejemplo, suelen decir que las personas gorditas, por lo general, con esta pieza gordita, ¿no? Entonces tendremos con la grasa protegernos del frío. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos otros tejidos, tejidos cartilaginosos. ¿A qué se referirá cuando hablamos de tejido cartilaginoso? O también se conoce como cartilaginoso. ¿Quién me ayuda a leer estas características? Clara, una pregunta. Claro, Francisco, dígame. 3x al cuadrado no se realiza la operación. ¿Perdón? Ese 3x al cuadrado no se realiza la operación. Ah, podría continuar. Podría continuar, pero eso ya es ecuaciones cuadráticas. O sea, más proceso de ahí sí hay, pero por ahorita estamos viendo hasta ahí. Ah, O ya, sea, ya. Licen, si vemos algo que está elevado al cuadrado, un número, lo realizamos así tal como está ahí, ¿verdad? Sí, eso ya va es que es solo reemplazar, mis queridos estudiantes, es solo hacer reemplazos. Por ejemplo, la fórmula me dice que para sumar, para restar funciones, es mi f de x menos mi g de x, pero a mí ya me dan los valores de f de x. Y ahí voy reemplazando, aplicando la ley de signos y haciendo el orden. ¿Y el orden en qué se basa? En empezar a ver el exponente de mi parte literal en cada término. Por ejemplo, aquí tengo, si no hubiera tenido el 3x elevado al 2, si solo hubiera sido 3x, ¿con cuál nomás tenía que hacer las operaciones? Con este 5x le sumaba el 3x y más el 4x. Pero yo no puedo realizar sumas entre términos con diferente exponente. De eso se trata la reducción de términos. Entonces eso ya va a depender. Aquí en este ejercicio les dieron con un 3x al cuadrado, pero habrá otro que a lo mejor no. Tienen que ir viendo el orden cronológico para ordenar. Vamos a desarrollar el ejercicio que les acabo de proyectar, ¿ya? También lo podemos encontrar en la tráquea, en el tronco, ¿sí? En el oído externo, ¿sí? Y también en la cavidad nasal. Es muy parecido, bastante parecido.
Muy bien, entonces a eso se refiere cuando hablamos de tejidos gastrinosos. ¿Sí? ¿Cuál es su principal función? El soporte, la flexión y el movimiento de las articulaciones. ¿Sí? Bien. Tenemos también el tejido óseo. ¿Qué nos dice? Tejido endurecido. ¿A qué se referirá cuando decimos tejido óseo? ¿Qué creen ustedes que se refiere cuando hablamos del tejido óseo? A los huesos, ¿verdad? Prácticamente ahí nos dice ubicación huesos del sistema óseo en todos los vertebrados. ¿Qué quiere decir la palabra vertebrados? Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál nos dice que es la principal función? Ya, muy bien, perfecto. Ya, entonces, este dice que va a estar en constante ayuda de los músculos. ¿Para qué? Para el soporte y protección de los órganos internos, que estos sean blandos y forman los segmentos sanguíneos. Un poquito más. Miren, aquí nos tenemos un ejemplo, ¿sí? Del tejido óseo. ¿Cómo está conformado? ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Cuáles han sido las partes del tejido óseo? Enciende su camarita para que se pueda encender. Ya, muy bien, miren, aquí ustedes pueden observar gráficamente, sí, un esqueleto y cuáles son sus partes, ¿ya? Listo. También hablábamos de tejido sanguíneo. ¿Alguien me quiere decir con mis propias palabras a qué se refiere? Creo que ahí ya no se puede ni siquiera sumar el 2x porque hay 2x, hay 2x al cuadrado, quedaría solo sumarle los que no tienen Sobre tejido, básicamente, la letra algebraica, y se restar o encuentra sumar lo que había que hacer, ¿sí? ¿verdad? Ya la estoy revisando. Nosotros lo vamos a encontrar en los tips que se denominan. A ver, déjame ver cómo le planteé el ejercicio. Y los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos. ¿Sí? Bien, aquí tenemos. Recuerde, Damaris, que es una resta de funciones. Usted lo pone como suma. Eso le pasa por no seguir paso a paso. Mire, aquí usted en vez de ponerle menos, le pone más. Ya, muy bien. Y al cambiarle de signo aquí, le cambia todito. O sea, le hago referencia en el ejercicio de acá. Solo que no le proyecto porque obviamente lo están realizando ustedes. Pero usted en vez de ponerle menos, le pone más. Si se fija. Le pone 2x más 3 más 2x al cuadrado menos 5. Cuando no es más 2x al cuadrado, es menos, porque estamos hablando de una resta. Y esta es la fórmula para la resta. F de x menos g de x. ¿Sí me hago entender? Damaris. El tejido muscular. Pero ahí en cambio al final ya no me saldría menos, me Por saldría eso. menos 8. Es que le Porque ya no cambia. lo resto, claro, porque no le cabe, le dice la ley de... Sí, por hacer al apuro, por hacer al apuro. A ver, corrija. A ver, vamos a revisarle. Muy bien. Corrijo. Kevin Morocho, ya le registré. Vamos con Imba, José Imba. Cuando nos hacen un electrocardiograma, Ya le registro, José. tenemos algunos otros. ¿Está bien, dicen? Otros de ellos, Sí, sí, sí está bien. por ejemplo, si ustedes abren un pedazo de carne, ustedes ahí van a encontrar, o van a poder apreciar
Bien, Génesis y José. Vamos a revisar, ¿ya? Todos de manera conjunta. ¿Qué tenemos aquí? La fórmula que tenemos que aplicar. F de X menos G de X. Mi F de X es 2X más 3, ¿no es cierto? Menos mi G de X, que es 2X al cuadrado menos 5. Aplico ley de signos para destruir paréntesis. Acá no tengo nada que hacer, por eso únicamente le bajo. Aquí sí tengo ley de signos. Menos por más, menos 2X al cuadrado, menos por menos, más 5. Reduzco los términos semejantes. Como les dije, primero cuadrados, después lineales y finalmente los términos únicamente numéricos. Menos 2X al cuadrado va primerito, más 2X que tengo acá, más el 5 y más el 3. Entonces queda menos 2X al cuadrado, más 2X y más 8. Más 8, más positivo. ¿Listo? ¿Sí les quedó clarito hasta aquí? Así clarito como el agua, no. ¿Por qué? ¿En dónde se confunde Génesis? Pregúnteme. Pregúnteme. Yo, Lisa, me confundo. A ver, lo de está paréntesis 2X más 3, eso hasta ahí llego bien. Ya. Para abajo me confundo. Para destruir paréntesis, tiene que realizar las operaciones que le indican. ¿Qué les indicando aquí? Una resta con signo negativo. Este signo afecta a cada término que está dentro del paréntesis. A cada término. Si yo tengo un término solito que no le acompaña ningún signo, significa que aquí está ¿qué? El signo positivo. Eso también siempre les digo. Aquí significa que está el signo positivo, pero nunca lo van a poner, nunca lo ponen en los ejercicios, jamás. Entonces de ahí yo empiezo aplicando la ley de signos para destruir el paréntesis. Y digo, menos por más, menos. Y como no hay ningún número para multiplicar, únicamente es ley de signos, pues le bajo el 2X al cuadrado. Continúo con el siguiente porque recuerden que este signo le afecta a todos los términos que están dentro del paréntesis. Menos por menos, más 5. Ese es el proceso que tienen que seguir hasta ahí. Ya, sí, ya me quedó claro, gracias, Lisa. Y de ahí reducen términos y ya tienen la respuesta. Bien, eso en cuanto a la resta. Y la multiplicación es igualito, solo que con el signo de multiplicar, ya no con la suma ni la resta. ¿Qué tenemos aquí? Mi f de x, 3x más 2, y mi g de x, 2x menos 3. ¿Cuál es mi f de x? Tengo 3x más 2 por mi g de x, que es 2x menos 3. ¿Qué tengo que hacer aquí? De igual manera, aquí no tengo ninguna operación. No. Aquí le afecta a los dos paréntesis. En la multiplicación le afecta a los dos paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que cada término del primero le voy a multiplicar por el término del segundo. Ejemplo, 3 por 2, 6x al cuadrado. En este caso se multiplica la parte numérica y se suman los exponentes. ¿Cuánto les dije que equivale el exponente de un término que no tiene ningún exponente? 1. Entonces, 1. por eso sumamos 1 más 1 y se eleva al cuadrado, que es 2. Se multiplican sus bases y se suman sus exponentes. 6x al cuadrado. Continuamos. Este mismo término también afecta al siguiente. Más por menos, menos. 3 por 3, 9x. ¿Por qué aquí la x solita?
porque el 3 no tiene X. En la multiplicación sí puedo yo multiplicar términos que sean términos solo numéricos con términos algebraicos. Ahí sí se puede hacer como quien dice una mezcla. Pero en la suma y en la resta no, como vimos tal cual el proceso anterior. Ya, entonces, 3 por 2, 6, x al cuadrado, más por menos, 3 por 3, 9x. Continuamos con este término de aquí. Más por más, 2 por 2x, 4x. Más por menos, 2 por 3, 6. De igual manera, tenemos que reducir términos semejantes. 6x al cuadrado, menos 5x y menos 6. ¿De dónde sale el menos 5x? Menos 9x más 4x. Cuando tengo dos términos con diferentes signos, resto y conservo el signo del número mayor. La respuesta queda 6x al cuadrado menos 5x menos 6. Ya, el segundo ejercicio por motivos de tiempo ya no lo alcanzamos a hacer. Me hubiera gustado que ustedes mismos lo resuelvan. Vamos a la socialización de las preguntas de la clase en vivo. Ha habido aquí un pequeño redireccionamiento de las preguntas, ¿ya? En realidad me acabo de dar cuenta yo hace unos minutos antes de entrar a la clase, pero voy a socializarles las preguntas que están dentro para que ya no se confundan, ¿ya? Y hay múltiples intentos, sus compañeros han intentado dar las preguntas, yo en este momento no puedo cambiarlas. Entonces lo que hice fue acoplarme a lo que está en la plataforma, que prácticamente no tiene mucho que ver con el tema que vimos hoy. La primera pregunta es si es lo mismo fuerza o gravedad. En esta parte la respuesta es falso, porque fuerza es el movimiento que nosotros hacemos para impulsar algún objeto, para impulsarlo, para lanzarlo, mientras que la gravedad es la fuerza con la cual la Tierra atrae a cualquier objeto hacia su centro. En la gravedad no se necesita la aplicación de fuerza, sino por inercia la Tierra atrae a cualquier objeto hacia su centro, mientras que en la fuerza pues es aplicable. Nosotros tenemos que hacer el impulso. Entonces, es falso, no es lo mismo fuerza y gravedad. Los vectores son segmentos que tienen magnitud, longitud, dirección y sentido. Eso ya venimos viendo desde el periodo anterior. Me acuerdo clarito, yo me acuerdo más que ustedes. Esta pregunta será verdadero o falso. ¿Cuáles son los componentes de los vectores? Verdadero, ¿no es cierto? Listo, mis queridos estudiantes. Para mí, como siempre, como cada semana que tenemos clases, ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes. Realicen las preguntas de la clase en vivo y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao, Listen. Chao, chao. Y para alguna duda, Lisa, le escribimos al interno. Por supuesto. Sí, saben que tienen la apertura dentro del horario establecido. Pueden preguntarme. Bueno, Lisa, gracias. Hasta mañana. Hasta luego.